El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. La palabra eterna del Señor estará en 1 de Pedro capítulo 4 versículos del 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí Pedro está escribiendo a los verdaderos creyentes, y lo que hoy vamos a aprender es para qué sirven las pruebas, que principalmente es para formar el carácter de un verdadero cristiano, de un verdadero adorador, de un verdadero seguidor de Cristo. Dice Salmos capítulo 11 versículo 5: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. La prueba es indispensable para nuestro crecimiento espiritual. Si queremos ser verdaderos adoradores, debemos pasar por diversas pruebas. Dice el versículo que leímos: Jehová prueba al justo. Es decir, el hecho de que seamos probados es que estamos siendo considerados de parte de Dios. Lo contrario es la desconsideración que tiene con el malo. Probarlo, refinarlo, ¿para qué? Si no está en sus caminos. Ahora, ¿para qué se prueba? La prueba de Dios va orientada en primera instancia al corazón. Es decir, lo que Dios pretende probar no es tanto la cualidad, la capacidad o la habilidad que tenemos para hacer determinada cosa, sino probar lo que tenemos en el corazón. Dice 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Entonces Dios nos mete en una prueba para que nos veamos como Él nos ve, para ver lo que sale del corazón, porque Dios es el único que sabe todo lo que hay en nuestro corazón. Para probar el corazón se debe tocar algo que amamos, que necesitamos o que tenemos ahí. Puede ser dolor, heridas o algo guardado que esté ahí. Y cuando toca, eso sí es una prueba. Es decir, todo lo que guarde en nuestro corazón será lo que esté en el altar, en la prueba. Se quemará y subirá delante de Dios, porque cuando pasamos por una prueba, no va a salir lo que queremos que salga, va a salir lo que hay. Por eso la idea es que al pasar por la prueba hagamos todo con la mejor reacción y actitud. Pero en su inicio eso costará y hay que practicarlo. Y para ello debemos ir a nuestro mejor modelo, a Jesús, porque Él es la mejor reacción de obediencia, y Él es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Dice Mateo capítulo 3 versículos del 11 al 12: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí está hablando Juan el Bautista, diciendo que el Señor Jesucristo bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y muchos solo leen hasta aquí, y solo entienden el fuego como la presencia de Dios, pero hay más, porque el fuego es simbolismo de prueba. Vean que el versículo que recién leímos no termina ahí, sino que continúa en el siguiente, donde lo aclara. Versículo 12. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es decir, cuando uno recoge el trigo maduro, primero ha tenido que limpiarse de la paja que se consumirá con el fuego. Mientras nos encontremos en este cuerpo mortal, siempre debemos hacer morir a nuestro viejo hombre, no hacer por nuestra voluntad sino la de Dios. Del corazón sale la obediencia, si está puro, si está impregnado de la palabra de Dios, si ya es parte nuestro.
no por obligación, porque la obediencia no sale de hacer lo que te obligan a hacer. Tal vez al principio podemos sentirlo así, porque podemos hacer algo simplemente porque nos obligan, o porque la sociedad nos obliga a hacerlo. Si sale así, no sale puro del corazón. Por eso se debe practicar, después ya saldrá natural. Así como fue con Jesucristo, dice Hebreos capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si realmente somos hijos de luz, pasaremos por muchas pruebas para ver si guardamos sus mandamientos. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 y 2. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y todo esto lo hace para hacernos bien. Veamos versículos después, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 16, que te sustentó con maná del desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Es decir, de esta forma Él enderezará nuestras veredas, y será veredas que conducirán a la vida. Dice Proverbios capítulo 2, versículos del 6 al 18, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio, y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas, y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud, y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte, y su vereda hacia los muertos. Dice también Proverbios capítulo 3, versículo 17. Sus caminos del Señor son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Los caminos del Señor son de paz, pero en el principio de nuestro caminar no será así. Dice Lucas capítulo 12, versículos 49 al 53. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero, si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Vean las divisiones, ahí está el fuego. ¿Y no les ha pasado a ustedes eso? ¿El primero que se convirtió no le echaron de la casa o no empezaron sus problemas? Esa es una muestra del fuego que Jesús dijo. Aquí entonces empezamos con nuestro texto principal en el versículo 12 de 1 de Pedro capítulo 4. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Las Escrituras nos dicen que no debemos extrañarnos del fuego de prueba que vamos a pasar, porque de seguro lo vamos a pasar, porque tenemos que ser purificados y alcanzar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. No basta con nacer de nuevo. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, no solo lo revivió, sino dijo que se le limpiara. Él dijo, desatadle. Dice Juan capítulo 11, versículos del 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Luego de aquello, Lázaro tuvo una cena con él, en Juan capítulo 12, versículos 1 y 2. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena.
Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Sigamos con nuestro texto principal en el versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando a través de las pruebas hacemos morir a nuestra carne, a nuestro yo, somos participantes de los padecimientos de Cristo, y probablemente en la mayoría de los casos no flagelados ni escupidos, sino cumpliendo con el Evangelio. Cuando Jesús dijo yo soy el camino, nos decía que nos había dado el modelo, el ejemplo para llegar a la crucifixión de nuestra carne. Dice Juan capítulo 14 versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino por donde debemos transitar para que Cristo sea manifestado en nosotros. Dice 1 de Pedro capítulo 1 versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando vemos en las Escrituras la palabra fuego, es un símbolo de la presencia, el juicio y el poder de Dios. De hecho, dice Hebreos capítulo 12, versículo 29, que Dios es fuego consumidor. Es un símbolo de su presencia, como en la zarza ardiente, en Éxodo capítulo 3, versículo 2, o como cuando alumbraba a Israel de noche, en Éxodo capítulo 14, versículo 20. También el fuego es un símbolo como instrumento de juicio, como cuando consumió uno de los extremos del campamento de Israel, en Números capítulo 11 versículo 1, o como cuando Elías profetizó que descendiera fuego del cielo, en 2 de Reyes capítulo 1 versículo 10, y simboliza también como señal de su poder, cuando subió del altar al cielo, en Jueces capítulo 13 versículo 30, o como cuando consumió el holocausto arreglado por Elías, en 1 de Reyes capítulo 18 versículo 38. También vemos otros ejemplos, como en los primeros pecadores, Adán y Eva, cuando los echó del paraíso. ¿Qué hizo el Señor? Puso querubines con una espada encendida para custodiar el huerto. Si Adán pretendía volver donde estaba primero, lo que le esperaba primero era una espada de fuego. También cuando el Señor hizo pacto con Abraham, en Génesis capítulo 15 versículos del 7 al 17, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, traedme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán, algunas dicen a la cual te afligieren, juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no han llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. También cuando el fuego de Dios caía sobre el sacrificio, Dios estaba descargando el juicio sobre el sustituto, porque la razón de que desde Abel hasta el Calvario el hombre que venía a Dios tenía que traer un sustituto era para que no muriera él como merecedor de su pecado. En otras palabras, el que traía un sacrificio decía yo soy un pecador que merezco la muerte, pero aquí traigo mi sustituto, un becerro, una oveja, un cabrito, un cordero, y el que no tenía para eso podía ir al campo y coger una tórtola, un palomino. Entonces el juicio caía sobre el sustituto para que el culpable no muriera. Veamos Levíticos capítulo 9 versículo 24. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar
Y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Mas para el Señor era inaceptable fuego de cualquier otra procedencia que él no hubiera mandado. Dice Levíticos capítulo 10 versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Entonces el fuego nos purificará a través de las pruebas. Somos llamados a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Dice Romanos capítulo 12 versículo 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice Salmos capítulo 66 versículo 10. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Dice Proverbios capítulo 17 versículo 3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Si pasamos las pruebas, habrá recompensa. Dice 1 Corintios capítulo 3 versículos de 10 al 15. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Como el que se salva de un incendio, que por cierto es mucho. ¿Por qué se salva? Porque está en el fundamento, pero lo que hizo se quemó. Eso será en el día de Cristo. El tribunal de Cristo es para eso, es decir, ese aunque se le quemó todo, se salva porque está en el fundamento. Pero no estamos trabajando para que se queme lo que hacemos. Y ahí están los 6 materiales, y de eso depende si se quema o si permanece. El oro, la plata y las piedras preciosas son materiales que soportan el fuego, que el fuego los purifica. En cambio la madera, el heno y la hojarasca son buen combustible para el fuego. El oro es la deidad. Todo lo que en el tabernáculo simboliza a Cristo era de oro puro. El candelero, el propiciatorio, y los hijos de Israel debían de dar ofrenda para ello. Dice Éxodo capítulo 25 versículos del 1 al 9. Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaré de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, maderas de acacia, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onís y piedras de engaste, para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y sobre todo el arca del testimonio y el propiciatorio eran de oro puro. Prosigamos en Éxodos capítulo 25 versículos del 10 al 17. Harán también una arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y las cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio,
y su anchura de codo y medio. Ahora bien, la plata es el símbolo de la redención. El santuario de Israel estaba asentado sobre basas de plata. No hubo un santuario hasta que no hubo un pueblo redimido. Y este santuario estaba asentado sobre las basas de plata, que es el símbolo de la redención. Hay que predicar a Jesucristo como Él es, y hay que predicar la obra redentora que Él hizo, que es lo que el Evangelio presenta. Esos dos materiales se purifican con fuego, resisten el fuego. Las piedras preciosas son los dones. Esto no se hace con recursos humanos, con talentos humanos. El ministerio es el don de Dios. Esos son los materiales con los que hay que trabajar para que esto perdure, y hasta el día de Cristo. El hombre simboliza la madera, y el hombre sí vale si está revestido de Cristo. Todo lo que era de madera de casa en el tabernáculo estaba enchapado en oro. Dice Gálatas capítulo 3 versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, el hombre aguanta la prueba, aguanta el fuego, pero si está revestido de Cristo. Si no, el fuego lo consume, y el heno y la hojarasca es la paja del hombre, o sea que la tribulación sirve para quemarnos la paja. Veamos lo que nos dice Romanos capítulo 5 versículos del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces el fuego es la tribulación, el fuego es el juicio, el fuego es para probar la fe. Así como el oro, aunque es perecedero, se prueba con fuego, así también la fe, para que sea hallada en alabanza, honra y gloria cuando Jesucristo se manifieste, para que tengamos gozo aquel día también. Sigamos en el versículo 14 de nuestro texto principal. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Es decir, si somos vituperiados es porque tenemos el Espíritu de Dios que nos está guiando para que el siglo de la palabra se cumpla. ¿Y cuál es este siglo? Lo primero que va a hacer es transformar nuestro corazón. Es como el proceso natural de una planta, es decir, como la semilla cuando cae en tierra, antes de dar fruto, una de las primeras cosas que va a hacer es transformar la propia tierra. Si la tierra no es transformada, no podrá dar fruto. Por ejemplo, si pongo una semilla en la tierra, empieza a echar raíces, a abrir la tierra por debajo y a abrirla por arriba. Por arriba para que salga la planta, y por debajo también la raíz se abre camino para fundamentarse. Es decir, hay una transformación interna y externa cuando la palabra de Dios es enviada. Lo dice Isaías capítulo 55 versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, cumplirá la voluntad de Dios. Esa palabra, al ser enviada, lo primero que va a transformar es la tierra. Dice Mateo capítulo 13 versículo 19. Lo que fue sembrado en su corazón. La tierra es el corazón. Lo primero que va a transformar es nuestro corazón. Si no transforma nuestro corazón, difícilmente veremos que el siglo siga y que se cumpla la palabra. Por eso muchos dicen, Dios ha dicho algo y no se cumple. Es porque en alguna parte del siglo se ha estancado. Si se cumple el siglo, funciona. De lo contrario, si la palabra no me transforma a mí, no transformará mis circunstancias. Dice la última parte del versículo 14 que leímos, pero por vosotros es glorificado. Y esta es la forma de glorificar, de adorar a Dios cuando reaccionamos bien a las pruebas. Versículos 15 y 16 de nuestro texto principal. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Muchas veces cuando estamos en medio de las pruebas, inclusive cuando reaccionamos bien, nos sentimos raros. Dice la Escritura que debemos padecer como cristianos y no avergonzarnos, sino glorificar a Dios, porque Él nos está transformando en adoradores. Es decir, los ministerios y los dones espirituales son regalo de Dios, pero ser adorador no es un don, no va a surgir así nomás. Si alguien realmente es un adorador, es porque Dios ha tratado con él. Ha habido un proceso a través de distintas y diversas pruebas.
para convertir a esa persona en un verdadero adorador, que es lo que Dios busca. Esto es muy importante que lo podamos entender. No enfocarnos en lo que Dios nos ha dado para nosotros, como ya mencionamos, los ministerios, dones, sino en lo que va a sacar de nosotros a través de la obediencia. Versículo 17 de nuestro texto principal. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin a aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Lo ven? Todo es a través de la obediencia. Como cuando el pueblo de Israel fue llevado al desierto para saber lo que había en sus corazones, si habían de guardar o no los mandamientos de Dios. Es decir, si serían obedientes. La obediencia sale del corazón. La obediencia no sale de lo que te obligan a hacer. Puedes hacer algo simplemente porque te obligan, porque la sociedad te obliga a hacerlo, pero no sale del corazón. Recuerden lo que dijo el Señor en Mateo capítulo 15, versículo del 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y esto también lo tomó el Señor de Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido dado, que les ha sido enseñado. ¿Recuerdan cuando Jesucristo fue impulsado al desierto para ser tentado? Le dijo el diablo en Marcos capítulo 4, versículo 3. Y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Y vean cómo le responde Jesús en el siguiente versículo. Marcos capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es como si Jesús le respondiera, lo que voy a hacer es lo siguiente, tú me dices a mí que yo convierta estas piedras en pan, pero yo te digo a ti que está escrito que yo estoy siendo probado por mi Padre aquí en el desierto, y que voy a obedecer, no voy a desobedecer. Eso es lo que le está diciendo, es decir, mi actitud es obediencia. Si mi Padre me ha traído aquí y me deja morir de hambre, así será, pero yo voy a obedecer. Y esta reacción es una reacción de adoración. Jesús podría decir, sé que puedo convertir estas piedras en pan, pero no lo voy a hacer, y no lo voy a hacer por obediencia. Él me ha traído aquí para probarme, y voy a aprobar. Y la única manera que tengo de aprobar es obedecer. La única, no hay otra forma. La victoria o la derrota en las pruebas habla de la fortaleza o la debilidad de nuestra fe. Es decir, cuando alguien llega y suspende la prueba, falla, lo que habla es que la palabra que el Señor le ha dado no ha fortalecido su fe. De alguna manera algo ha pasado ahí. Por el contrario, cuando aprobamos, lo que habla es que esa palabra viva y eficaz que cumple todo y hace todo, nos ha dado fuerzas y ha pasado por el terreno que ha tenido que pasar, se ha abierto paso y nuestra fe ha sido fortalecido. Pero si viene alguien, nos dice algo ofensivo, reaccionamos, y no reaccionamos bien, y esa es la tónica, y todo lo que se nos ocurre decir es que soy así, lo que estamos haciendo es suspendiendo, porque la Escritura dice que cuando nacemos de nuevo, la investidura que tenemos es la de Cristo Jesús en nuestra vida. Nuestro viejo hombre sí es así, entonces lo que estamos haciendo es que queremos seguir viviendo con el viejo hombre, y al nuevo lo pasamos. Lo que tenemos que decir es, otra vez ha salido mi carne, la tengo que matar bien muerta. Algunos solo la adormecen, le dan un calmante para que se quede tranquilita. Y claro, cuando se pasa el efecto del calmante, ¿qué ocurre? Sale el logro. Entonces la fe se fortalece por el oír y el seguir obedeciendo. Terminamos entonces con los versículos 18 y 19 de nuestro texto principal. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien.